Vamos a empezar a grabar este encuentro. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen para que ella nos acompañe, sobre todo para que la Virgen, con esa ternura, con ese amor, con esa fe que ella tenía, nos ayude a poder encontrar la paz en el corazón. Para que bajo el amparo de la Virgen nos acojamos, para que ella nos cubra con su mano, para que ella nos proteja. Que podamos rezar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Vamos a pedir por todos los enfermos, para que el Señor les dé el don de la salud, para que el Señor los recupere y sobre todo para que puedan encontrar fortaleza en estos momentos de dificultad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos a pedir por nuestras intenciones personales, para que el Señor nos escuche, nos acoja, y sobre todo para que el Señor nos permita poder ir encontrándonos con Él y ir entablando una amistad con el Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te rogamos. Dejo abierto el micrófono por si alguien quiere pedir por algún enfermo, algún difunto, alguna intención en especial. Lo puede hacer. Y yo quiero pedir por mi suegra, que tiene cáncer y que no lo está pasando bien en estos momentos. Roguemos al Señor. Escúchanos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te rogamos. Por todo lo que hay en nuestro corazón, escúchanos, Señor, te rogamos. Ya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Voy a apagar la estufa porque está un poco caluroso. Ya. Vamos a comenzar hoy día el tema. Va a ser un tema que vamos a participar harto. Así que les voy a ir pidiendo que a medida que vamos respondiendo algunas cosas, ustedes puedan también ir aportándonos con algunos datos y temas y respuestas que ya hemos visto en temas anteriores. Ya, el tema de hoy se llama se me perdió. Ahí está. Acá está. ¿Lo ven, verdad? Voy a... No. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Ahora sí o no? Sí. Sí. Ya. El tema de hoy se llama ¿Conocemos la Eucaristía? Y conocemos la Eucaristía y lo primero que tenemos que preguntarnos es, cuando vemos el nombre de este tema, es ¿conocemos realmente la Eucaristía? ¿Qué conocemos? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Sí? ¿Las fotos quizás nos pueden ayudar en algo? ¿La misa? Sí, muy bien. La misa. Y cuando hablamos de la Eucaristía, yo les pregunto, hay dos preguntas que me gustaría que si pudieran responder todos, sería lo ideal. ¿Cómo vivimos la Eucaristía o cómo vivimos la misa? Y aquí, con total honestidad, aquí no necesitamos mentir, ¿cuándo fue la última vez que fui a misa presencialmente? ¿Y cuándo fue la última vez que vi una misa? Porque ahora las vemos por internet, porque no podemos ir a la iglesia.
que podamos responder esas dos preguntas. ¿La respondemos ahora? Sí, pues, sí, a mí. Ah, ya. Ah, ya. ¿Puedo empezar yo? Porque nadie... Ya, dale nomás. Bueno, yo creo que la última vez que fui a misa fue como en marzo, más o menos. Que sí, que fui a misa. Y la última vez que presencié una misa por Facebook, la semana pasada más o menos, trato de siempre estar un poco viendo el tema de la misa, como tú lo dijiste, que una o dos veces al mes tratemos de estar En la misa. en la misa. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, para empezar a preguntarles de a uno. Tengo por ahí a Katy, al lado mío. La verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi una misa online, siendo honesta. Completa por lo menos. Y haber ido, Haber ido este año no. Me parece que el año pasado como para el diciembre. y nos faltó una que no respondió la Nati, es ¿cómo vivimos la misa cuando vamos a la misa? ¿Cómo vivimos la Eucaristía? ¿Sí? Bueno, yo por lo menos la última vez que fui traté de estar, es que cuando yo voy es estar como tranquila, se puede decir, me da mucha paz cuando voy a misa. Entonces trato de ir con respeto y escuchar la palabra del Señor. No sé si está diciendo la Los voy a silenciar a todos ya, porque escucho varios ruidos que no me permiten escuchar bien la respuesta, ¿ya? Cuando yo les pida la palabra, ustedes desactivan su micrófono para poder responder. Nirvana, que tengo más cerca. La última vez que fui a misa, es que en realidad fue como en marzo de este año, pero fue como una misa de funeral, así que no sé si cuenta. Vale. Vale igual. Esa fue la última vez que estuve presencial. Y como obviamente era un funeral, obviamente se vive como en silencio y con mucho respeto. Pero las otras misas que he ido también como que estoy súper atenta a al discurso y todo eso. Gracias. No sé qué más. Scarlett. Sí. Hola. Aló. Scarlett, ¿me escucha o no? Sí, ¿De cuándo fue la última vez que fue a misa y cómo la vive cuando va? yo en marzo fue mi última vez, fui con mi hijo a misa, desde cuando nació que lo llevo a misa, pero ahora como empezó la pandemia, solamente por online. Muy bien. Sigo al padre Francisco, que es de una institución, entonces él hace todo, de lunes a viernes hace misa a las 18 horas, Ah, por perfecto. Facebook. Perfecto. Muy bien, gracias. No sé, el resto, ¿alguien que quiera opinar? Javiera.
Parece que no te escucho. Parece que no, ¿cierto? ¿Soy yo o es ella? Ay, Se escucha más o menos. sí, parece que no te escuchamos, Javi. A ver. Bueno, está muteado. No se escucha, ¿verdad? No, no se escucha. Ah, ya, ya. Javi está en mute hoy día. Ya, bueno. Lo importante es que podamos hacer nuestra media culpa, porque recuerden que nuestro deber como católicos cristianos es participar una vez a la semana en la misa del domingo. ¿Ya? Y ojo que es la misa del domingo, o del sábado en este caso, que se podría hacer. Por ejemplo, en estricto rigor, si nos ponemos así como los católicos cuadrados y pesados, por así decirlo, si uno va a misa el viernes, por ejemplo, y dice, esta es la misa de mi semana, no vale tanto. ¿Por qué? Porque nuestro deber y nuestra obligación es participar de la misa de los domingos. O los sábados en la tarde, que se toman la misma lectura y los mismos evangelios. Yo le pregunto ahora, ¿qué se necesita para vivir la Eucaristía? ¿Qué se necesita qué creo yo que se necesita para vivir la Eucaristía? ¿Alguien que no haya respondido? Yanna, por ejemplo, que había estado media complicada las semanas anteriores. Recuerda activar el micrófono. Recuerda activar el micrófono ya. Ahí sí. Ahí Yanna, sí. ¿qué se necesita para Yo vivir la creo, Eucaristía? yo creo que necesitamos paz, tranquilidad y tener confianza en Dios, yo creo, para poder recibir la Eucaristía. Perfecto. Muy bien. No sé qué más, a ver. José, que apareció y desapareció. ¿No? Bueno. ¿Alguien de las que tienen sus camaritas activadas? Nati, Scarlett. Yo creo que se necesita fe para ¿Ya? vivir la Eucaristía. ¿Bien? Ahí sí. Bueno, como necesitamos varias cosas para vivir la Eucaristía, tanto sensaciones corporales, paz, tranquilidad, quizás estar un poco desconectado de algunas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera que poner mi caso particular. ¿No se escucha? ¿No? Aló, aló. Ahí sí. Ahí sí. No Sí, escuché nada de lo que dijiste al principio. ya. Si yo tuviera que, por ejemplo, contar mi experiencia de qué necesito para vivir la misa, para mí las mejores misas son cuando no me toca hacer nada. Cuando no me piden leer, cantar, ni guiar, ni estar nada. Solo estar en misa, porque solo puedo estar preocupado de la misa. Para mí eso es como lo más importante. Pero hoy día nos vamos a centrar en dos aspectos importantes para vivir la Eucaristía o la misa, que es la fe y la participación activa. ¿Ya? La fe y la participación activa, y aquí nos vamos a detener un poquito porque tenemos que hablar de dos cosas que son re importantes. Primero, cuando hablamos de la fe, es la fe, es importante. ¿Por qué? Porque todos los cristianos y los bautizados tenemos fe. Es más, hay en un momento de la misa, después del momento más importante de la misa, hay una frase que el sacerdote dice, que a veces pasa así, media sin pena ni gloria, que es,
Este es el sacramento de nuestra fe. De nuestra fe. Y ahí tenemos que empezar a preocuparnos y a preguntarnos varias cosas. Primero, ¿cuál es nuestra fe? Eso es lo primero. ¿En qué creemos? Segundo, tenemos que recordar que la misa es una extensión en nuestra vida. Como diría San Alberto Hurtado, la misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. O sea, no podemos ir, por ejemplo, no sé, Nirvana hoy día va a ir a misa, salió, participó, o la vio hoy día, ya más actualizado, la vio por Facebook, terminó la misa, apagó el computador, ¡oye, vieja! No, porque se supone que nuestra vida de fe tiene que ser una vida constante, ¿ya? Un amor constante hacia el Señor y un comportamiento católico y cristiano constante. Eso no quiere decir que uno no la embarre y uno no la joda de vez en cuando, ¿ya? Eso es otra cosa, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno no puede ser como estas señoras que quizá a veces van a la misa y termina la misa y están, uy, mira, esa vieja anda con esas botas y es... No, ya nuestra vida tiene que ser una misa prolongada, como diría el Padre Hurtado. Insisto, no se trata que estemos todo el día ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, ni que andemos con el rosario colgando en el bolsillo, no, tampoco. Sino que tengamos que tener una vida normal y coherente a nuestra fe. Pero cuando hablamos de fe y de participación activa hay dos cosas bien importantes. Uno no puede ir a la misa así como, hoy día voy a ir a la misa, me voy a poner aquí atrás y me voy a echar patita cruzada para ir a la misa porque no tengo nada más que hacer. No. ¿Ya? O tampoco uno podría ir a la misa diciendo, ¿realmente estará el cuerpo de Cristo aquí? No, es que yo nunca he visto al Señor bajar de una nube y plantarse aquí. Y no, nunca. O, no, yo ya no tengo fe porque le pedí algo a Diosito y Diosito no me pescó. ¿Ya? Acuérdense que hace un tema atrás dijimos que un paréntesis. Hay varios que están reclamando que no escuchan nada. ¿No escuchan nada porque tendrán problemas de señal o a mí se me escucha mal? Deben tener problema en internet porque yo escucho Yo súper igual bien. escucho. Bien. Ya, vale. Yo igual escucho súper bien. Vale, gracias. Ya. Ya dijimos que la fe no era un intercambio, no era una monedita de cambio, ¿ya? Sino que la fe es confiar y creer en el Señor. Y cuando hablamos de la misa y la fe, también tenemos que pensar que la fe son los cristianos y los bautizados, porque uno es cristiano y es bautizado porque tiene fe y cree en lo que la iglesia nos pide. Antiguamente, en la misa, solamente, escuchen bien, solamente podían estar en la misa completa aquellos que fueran bautizados. Antiguamente en la misa solo podían estar las personas que están bautizados, que son las personas que creen, en estricto rigor. ¿Qué pasaba con el resto de la gente que no estaba bautizada? Como no estaban bautizadas y se supone que no tenían una fe tan madura, terminaban las lecturas y se paraba la misa y el curita decía, se pueden ir para la casa. Y la gente que no estaba bautizada tenía que abandonar la iglesia. Antiguamente pasaba eso. Ya hoy día se ha cambiado un poco. Ya, y hablamos de la participación activa. ¿Qué es la participación activa? Es ir con fe a la misa y participar de la misa. ¿Ya? No estar, por ejemplo, en la misa así. Por ejemplo, revisando las historias de Instagram o Facebook. No. O estar pendiente del WhatsApp. Se supone que vamos a un encuentro con el Señor y tenemos que participar de ese encuentro. Además que la misa es un encuentro en el cual estamos todos invitados. ¿Ya? La Eucaristía, en la Eucaristía nuestra fe se alimenta.
Por eso es importante participar de la misa. ¿Ya? No es solo porque la iglesia nos ordena ir a misa, sino que tenemos que ir porque para que nuestra fe crezca y se mantenga vigente, tenemos que participar de la Eucaristía. Es como los pololeos, ¿ya? O esto normalmente lo dicen las niñas. Ah, no, es que se murió la flor porque a mí nunca me regalaban nada, ni se preocupaban de mí, se olvidaban de los aniversarios y esas cosas. Normalmente uno tiene que, cuando está casado, pololeando o lo que sea, tiene que tener unos detallitos y mantener la llama del amor, como dirían, viva, ¿cierto? Bueno, con la fe nos pasa algo bien parecido y bien particular. Si yo no alimento mi fe, yo no la cultivo, yo no trabajo en ella, la fe se va a ir, pues. ¿Ya? Porque si yo no la cuido, no la conservo, no la cultivo, la fe se va a ir. Y esto es como comer sano y ejercitarse, ¿cierto? Si yo quiero bajar de peso, quiero ponerme regio, tengo que empezar a hacer ejercicio y tengo que dejar de comer el as, el completo y todas estas cosas, ¿verdad? De nada me sirve que yo solamente me ponga a hacer ejercicio y siga comiéndome los completos, las pizzas y todas estas cosas, porque no sirve, porque al final no voy a cumplir del todo el objetivo, y lo mismo pasa si es que yo empiezo a comer sano y no me ejercito. Puedo bajar un poco de peso quizás, pero no lo que yo realmente espero. Lo mismo pasa con nuestra fe. No basta con yo tenerla, no basta solo con ir a la misa, sino que yo tengo que tener la fe, cultivarla, ir a la misa y ser partícipe de la misa. En la misa no somos espectadores, no somos lo oyente ni lo escucha, sino que somos participantes activos de la Eucaristía. Y además que, por ejemplo, cuando estudiamos, tenemos que leer, ¿cierto? Cuando queremos sacar un título o algo, tenemos que estudiar. Lo mismo nos pasa con la misa. La misa es una formación, a veces media fome, hay que reconocerlo, ¿ya? Pero siempre es una formación, ¿ya? Y por eso la misa se divide en algunas partes, y es lo que vamos a ver ahora, para poder formar. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿No? No. No. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué creemos? Bueno, creemos que, lo hablamos en unos temas anteriores, creemos que el cuerpo de Cristo es presencia real en medio de nosotros. Eso ya lo creemos y ya lo conversamos, ¿cierto? Ahí está nuestra fe. Pero tenemos que creer en algo más. ¿En qué creemos? Importante. Y que da origen a todo esto. En la vida. La fe. Pero nuestra fe tiene que ir centrada en algo. Por ejemplo, yo la otra vez les explicaba que aquí en este pueblo pasa algo bien particular. No, la virgencita, la virgencita, la virgencita, la virgencita, la virgencita, la virgencita, y la virgencita, y la virgencita. La virgencita es bacán, todo lo que queramos, pero nuestra fe tiene que estar siempre, 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 siempre. Señor. Exacto. Puesta en la vida, en la muerte, en la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y no se tranza. Si alguien me dice, yo solo creo en la virgencita, la verdad que habría que empezar a cuestionar algunos aspectos de esa fe, porque no es la fe que deberíamos creer, ¿ya? Sino que yo digo, ojo con esto, no estoy desmereciendo la participación de la Virgen, es bacán, todo lo que quieran, bacán, es la Madre de Dios, gracias a la Virgencita podemos conocer al Señor, pero lo más importante es la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es importante. Y es por eso que tenemos la misa, y tenemos esta misa que se divide en varias partes, en 4 grandes partes, y yo les voy a soplar 2, y les voy a dejar las otras 2 a ustedes. Yo les podría soplar que la primera parte es los ritos iniciales,
Y la última parte es la despedida y el envío. Y quedan dos partes ahí. Y a modo de pista les podría decir que una ya la vimos hace poquito. Comulgar. Tenemos los ritos iniciales. Ya podría ser. Vimos una hace poco. En un tema hablamos solo de eso. La Eucaristía. La Eucaristía. Casi. Tenemos los ritos iniciales. Todos sabemos cuáles son. Parte cuando el padre dice, hola, buenas tardes. Después de ese momento viene otro, que ya lo pasamos, lo vimos, tuvimos todo un tema ahí intenso. La liturgia de la palabra, ¿no puede ser? ¿Pentecostés? Muy bien, alguien lo dijo, parece que fue Catherine. La liturgia de la palabra. Muy bien, la liturgia de la palabra. Después viene otra liturgia, y ya lo nombraron ustedes hace poquito. La liturgia eucarística. ¿Ya? Y, bueno, lo que yo les decía, el rito de final y el rito de envío, que son lo mismo. Pero nos vamos a quedar hoy día, porque ¿para qué les voy a explicar el rito inicial y el rito de despedida si son bien fáciles? Es cuando parte la misa que el Padre dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se hace el perdón y se canta el gloria. Ese es el rito inicial. Y el rito final es cuando el Padre dice, y les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se llama envío porque la misa no termina ahí, sino que nos envían, que dicen, vayan en la paz y en la alegría del Señor. Esos son los ritos finales e iniciales. Pero hoy día nos vamos a detener en esto, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra ya la vimos. Vimos algunos aspectos de la liturgia de la palabra que hoy día vamos a volver a retomar y ver desde otro ángulo algunas cositas. La liturgia de la palabra está conformada por la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? La primera lectura normalmente está tomada del Antiguo Testamento. El Salmo está tomado del libro de los Salmos, ¿ya? O algunos cánticos que están presentes en algunos textos bíblicos, ¿ya? Pero siempre los salmos son cánticos, son alabanzas, ¿ya? De ahí nace, porque en el salmo se canta y cosas por el estilo, porque son alabanzas, cantadas al Señor. Y la segunda lectura, que se lee solo los domingos y las fiestas, se toma de la carta o de los Hechos de los Apóstoles. Y el Evangelio, tomado de uno de los 4 evangelios canónicos, y dependerá de los ciclos. Aquí hay 2 cosas importantes. El Evangelio se toma solo de 4 libros, que eran ¿aló? Yo estoy seguro que la Nirvana estaban en esa clase. El Evangelio se toman solo de 4 libros. ¿Cuáles son esos 4 libros? Uno es Mateo. Quedan 3. No sé si me escucho. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, Javi. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo de esos. Ahora, aquí hablamos de algo que dice, dependerá de los ciclos. ¿Ya? La iglesia, no todos los años se lee la misma lectura, y esto lo tenemos que quizás saber, porque cada año se toman ciclos distintos. Por ejemplo, el ciclo A, el ciclo B o el ciclo C. Y cada ciclo se toman un evangelio completo. Por ejemplo, ahora estamos en el ciclo A, y los evangelios de todas las semanas van a estar hablando de Mateo. Solo de Mateo. Se pueden cambiar en algunas fiestas, pero súper puntuales. Pero durante todo este tiempo deberíamos leer los evangelios de Mateo.
Después viene la homilía. Después viene la profesión de fe, que eso se reza solamente los domingos de la fiesta, que es el credo. Y después viene la oración universal. Cuando hablamos de la liturgia de la palabra, no vamos a entrar en el detalle de cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos tiene el Nuevo, porque eso ya lo vimos. Sino que hay que empezar a profundizar que este es el momento catequético de la misa. Es como las clases de la misa. ¿Ya? Por ende, es tan importante la liturgia de la palabra que yo les decía, por ejemplo, en la homilía, si ustedes escuchaban alguna vez algún curita que dijera, yo cuando era joven, en el año 1000 tanto, y empieza a contar en la homilía una historia de la vida personal de él, uno podría decirle después al padre, oiga padre, usted no predicó mal porque usted en la homilía tiene que hacer una explicación de las lecturas. ¿Ya? Es tan importante que además de las lecturas, en la misa está presente una parte donde nos explican las lecturas para que las podamos entender. Ahora, yo les pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros para profundizar nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura? ¿La leemos? ¿Preparo personalmente la lectura de domingo? Porque aquí estamos hablando de que son las partes más importantes de la misa. Yo sé que de repente a uno le da sueño y a veces se escucha mal, pero la parte de las lecturas es una de las partes más importantes de la misa también, y es como obligatoria prestarle atención. Ahora yo les pregunto, poniéndonos un poco en el ¿qué pasa si son tan importantes las lecturas? ¿Qué hago yo si voy a misa y el lector lee mal? ¿Qué hago? Y yo no entendí nada de lo que dijo el lector, que suele pasar. Yo llegaría a mi casa a revisarlo. Ya, Dayana dice que llegaría a su casa a revisarla. Ya, bien. ¿Qué más? Nati, tú dijiste algo, parece. ¿Le pregunto al padre después? Ya, le pregunto al padre después, también podría ser una opción. Pero, Levanto la mano claro, y le pregunto. ¿puede leer de nuevo? No, no se puede. No. Lo importante es que, como dice la tercera pregunta que tenemos ahí, nosotros preparemos nuestras lecturas. Hoy día es tan fácil como poner en Google, lecturas del domingo, y van a salir todas las lecturas que se van a leer en la misa, que uno pueda leerlas antes, o en su efecto, como dice Yanna, leerlas después que termine la misa, ¿ya? Pero es importante que la repasemos. Además que en la Biblia, como lo hemos dicho, está estipulado lo más importante para los cristianos. Es como nuestra ley. Son como las órdenes que nos da el Señor. ¿Ya? Y cuando hablamos de orden, cuando hablamos de que son la ley, no estamos hablando de que vivimos en una dictadura, de una dictadura católica o una dictadura cristiana, sino que son órdenes y son ciertas reglas que nos pone el Señor en base al amor y no a la ¿No se escucha? ¿Aló? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? Repite de nuevo que no se escuchó, por lo menos yo. ¿Y ahí? A ver, voy a sacar este micrófono. Ahora sí. Voy a correr. ¿Ahí sí o no? Sí, ahora sí. Ya. Que decía yo que cuando hablamos de la esclavitud o de las órdenes, porque eso es, ¿para qué vamos a andar con cosas? La Biblia son una serie de órdenes y de reglas y de leyes que a las cuales los cristianos tenemos que estar. No hablamos de una esclavitud, ¿ya? No hablamos de una dictadura cristiana ni una dictadura católica, sino que hablamos a leyes y a órdenes que son basadas en el amor. ¿Ya? Eso es lo más importante. Recuerden que lo dijimos hace un tiempo atrás, no existe un Dios castigador. ¿Ya? No existe. Nadie, ni a la persona más mala del mundo,
se le va a devolver algo por obra de Dios. ¿Ya? Ni nadie, eso no existe. Por ende, todo lo que venga en base de Dios es en base al amor. Eso de que Dios castiga pero no a palo, olvídenlo. Chao, no existe. No existe. Dios no castiga. ¿Ya? Dios no castiga. Por ende, cuando hablamos entonces de estas órdenes, no es una orden de esclavitud, para que alguien no diga, "Ah, no, es que estos son puras reglas y son no". No. ¿Ya? Y bueno, y la palabra de Dios no puede pasar, como dirían nuestros papás, te entró por una oreja y te salió por la otra, sino que la palabra de Dios tiene que transformar nuestra vida. Ya, primero, es un regalo del Padre, ¿cierto? La palabra de Dios es un regalo del Padre. Segundo, es un alimento, ¿ya? Eso es importante que para las que están tomando quizás apuntes, que veo algunas que están haciéndolo, la palabra de Dios es un apunte durante la misa. O sea, es un alimento, perdón. Es un alimento. Es un alimento. ¿Ya? Espiritual. ¿Ya? Es un alimento espiritual. Es como el conocimiento que uno adquiere. Porque es como la catequesis que tenemos en la misa. ¿Y cómo es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Es acoger la palabra de Dios. Y cuando hablamos de acoger la palabra de Dios, con la palabra de Dios pasa algo muy particular. Muy particular. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, no sé si quizás las que uno ve, por ejemplo, algunas leyes, no sé si alguien ha tenido acceso a leer leyes, o los chiquillos que son contadores quizás han tenido que ver algo que propiamente tal de la economía y cosas por el estilo. Uno, cuando es una ley de Estado, por ejemplo, uno no dice, ¿será verdad esta cuestión? O cuando, no sé, pues si el gobierno dice, ya, a contar de hoy día nos vamos a tener que poner mascarilla todos. Todos vamos a tener que ocupar mascarilla, ¿cierto? Salió una ley hace poco respecto a eso. Nadie dijo, ¿me tendré que poner la mascarilla? ¿Para qué me voy a poner la mascarilla? ¿Qué hizo uno? Se compró una mascarilla y se puso la mascarilla, ¿cierto? Con la ley, uno no cuestiona las leyes de Estado. Pero con la ley de Dios pasa algo muy particular, porque normalmente uno cuando la lee empieza, ¿será verdad esta cuestión? ¿Habrá sido así? ¿Jesús habrá multiplicado los peces? ¿Habrá convertido el agua en vino? Y uno empieza a cuestionar la palabra de Dios. Por ende, nuestra actitud frente a la palabra de Dios tiene que ser igual como una ley de Estado. Acogerla, como es. Acogerla. No cuestionarla, acogerla. ¿Sabemos guardar silencio? ¿Qué cosas vemos habitualmente en la misa cuando está en la lectura? Vemos que normalmente la persona que está adelante o atrás está... Y al final, todos conversan. Estoy siguiendo la mosca. Oh, el coro se equivocó. Oh, que lee mal la señora que se subió a leer. Oh, mira, la señora... No sé. No, la señora no trajo los lentes. Y así nos vamos preocupando de diversas cosas que si bien no es un sonido, no hace no guardar silencio y no estar con la actitud silente a escuchar la palabra de Dios. Y lo que ya habíamos dicho es, dedicamos tiempo para preparar las lecturas, dedicamos tiempo realmente. Con toda honestidad, ¿hay alguien aquí que haya un día ido a misa con las lecturas leídas? No. ¿No? Nadie. No. Nadie. Es poco lo que hacemos.
Ya, ¿qué tenemos por aquí? Ya. ¿Alguien tiene una Biblia a mano? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Pueden buscar esa cita bíblica y leerla? ¿Es la parábola del sembrador? Sí. ¿La leo? Sí, por favor. ¿O no? ¿O hay que leerla No, en silencio? no, léela nomás en voz alta para que te podamos... Ay. Dice, la parábola del sembrador. En una ocasión se reunió mucha gente venida de todas partes, las ciudades, y Jesús les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar. Su semilla, mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del camino. Fue pisoteada y los pájaros del cielo se la comieron. Este cayó en terreno pedregoso y apenas brotó se secó, porque no tenía humedad. Otra cayó entre maleza y al crecer junto con la maleza, ésta se ahogó. Otra parte cayó en tierra buena, brotó y dio como fruto el 100 por 1. Y concluyó. ¿Se pegó, parece? ¿O no? ¿O terminó? Se pegó, parece. Uy, no sé. ¿No te escucho nada? No, te escuché bien cortado, parece. Pero no sé si fui yo o eres tú, porque las Sí tengo se a todas. escuchó, yo escuché bien. Ah, ya. Ah, ya. Fui yo entonces. Bueno, ahí tenemos una palabra que es conocida y que la hemos escuchado otra vez, y como dice, es necesario cultivar y practicar continuamente la oración. ¿Ya? Si nosotros no cultivamos, no practicamos, no va a dar buenos frutos en la tierra. Como dice ahí el texto, un corazón que ora constantemente es un corazón que se prepara para poder escuchar fecundamente la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esta lectura, y la palabra de Dios, tenemos que tener tres aspectos importantes: escuchar, obedecer y conservar. Escuchar, yo ya lo decía, se me corta. Escuchar es que no nos entre por una oreja y nos salga por la otra, ¿cierto? Obedecer es una actitud de obediencia amorosa. Así como Cristo obedeció los mandatos del Padre, que eran morir, nosotros también tenemos que obedecer lo que el Señor y la palabra de Dios nos diga. Porque si vamos obedeciendo a la palabra de Dios al estilo de Dios, no al estilo nuestro, nos vamos a ir transformando y vamos a ir creando otro Jesús al interior nuestro. No es que nos vamos a convertir nosotros en el Salvador del mundo, pero si vamos acogiendo la palabra de Dios, nos vamos a ir transformando. Y lo otro que le decía de conservar la palabra de Dios es no guardarla en un rincón, sino que vivirla
todos los días, a cada momento. Ya no nos sirve, la palabra, como los niños más chicos, yo sé que varios aquí tienen guaguita, no, es mío, no. No podemos ser como niños, sino que tenemos que oír la palabra para vivirla y compartirla todos los días de la vida. Un detalle importante de la liturgia de la palabra, que cuando termina una lectura, que terminan en palabra de Dios, nosotros contestamos, te alabamos, Señor. Y cuando es palabra del Señor, contestamos, gloria a ti, Señor Jesús. Y lo último, en base a la palabra de Dios, o sea, de la liturgia de la palabra, perdón, son los gestos. La primera lectura, el salmo, la segunda lectura, nuestro gesto corporal es estar sentados. Cuando viene el evangelio nos ponemos de pie, y cuando el Padre anuncia, el evangelista, cuando dice, les anuncio el santo evangelio según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hay un gesto que tenemos que hacer, que es la señal de la cruz. Pero no es esta que nosotros hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que es hacer 3 cruces en nuestra frente, en la boca y en el corazón. ¿Ya? Que no es, ojo con esto, que no es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. No es eso. No es eso. Sino que algo muy similar que uno tiene que rezar. En silencio. Es, Señor, abre mi mente para entender tu palabra, y ahí uno hace una cruz. Señor, abre mi mente para entender tu palabra. Señor, hazme guardar silencio para acogerla. Y, Señor, que tu palabra se quede en mi corazón. Y son solo 3. No son 4, no son 5, no son 6. Son solo 3. ¿Ya? Y es un gesto que va relacionado directamente con la participación activa de la misa. No es a los futbolistas. Ya que al final se tocan la oreja, una ceja, ya no. Sino que es un gesto en el cual yo tengo que decirle al Señor, Señor, abre mi mente para entender tu palabra. Señor, cierra mis labios para yo poder escuchar y estar concentrado en lo que tú me estás diciendo. Y Señor, abre mi corazón para que te quedes ahí. Si yo hago esto y no entiendo, no pasa nada. No es que, el Señor le recé y no me hizo. No, ya es normal. A veces hay cosas que lee y que no entiende. ¿Ya? Pero, ¿Hago una consulta? ¿sí? Entonces tú dices que no es lo mismo que por la señal de la Santa Cruz. No es lo mismo. No es lo mismo, pero es el mismo gesto que uno hace. Exacto. No es lo mismo, pero es el mismo gesto que uno hace. Entonces es que no te entendí mucho, es en la misma misa, en otra ocasión. Mira, tenemos 3 señales de la cruz, por así decirlo. ¿Ya? ¿Ya? La primera es en el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Esa la conocemos. Sí. Ya que es Sí. frente, pecho, izquierda, derecha. ¿Cierto? Sí. Después tenemos la que se ocupa para rezar el rosario. ¿Ya? Para rezar el rosario, para el inicio del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, no se ve en el pecho, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso tú dices que es para cuando uno está rezando el rosario. Exacto. ¿Ya? Y la otra que nos dijiste ahora, es la que ocupamos en la misa. ¿esa se ocupa entonces en la misa? Sí. Señor, entonces, ¿por qué? Señor, abre mi mente
para entender tu palabra, cierra mis labios para poder escuchar tu palabra y abre mi corazón para que tú te quedes ahí. Listo. Esa es la que ocupamos. La tercera es la que ocupamos en la misa. Entonces, ¿por qué he estado mal toda mi vida? Exacto. Pero es que se escucha, es que igual es como raro porque se escucha cuando las demás personas hacen lo mismo que uno, que es por la señal de la Santa Cruz. Po. Es que, a ver, hay dos cosas importantes en la misa, ¿ya? Una es, que esto es importantísimo, tiene que existir, si no nos sirve, que es el conocimiento adquirido por herencia, ¿ya? Gracias a eso vive la fe, el conocimiento traspasado por herencia. ¿Qué quiere decir? Mi mamá, mi abuelita, quien haya sido me enseñó a mí, ¿ya? O yo lo aprendí de otros. Importantísimo, y eso en el 98,8% de las personas aprende la fe a través de la herencia. Y está lo aprendido en la fe por formación. Por cursos, por formación. Es lo que uno hace acá. Claro, por ejemplo. Ya. Y ahí vamos despejando algunas dudas. Por ejemplo, esta. Ah, ya. Por ejemplo, esta. Ya, tengo una duda aparte de eso. ¿Sí? ¿Por qué es con la mano derecha? ¿Se persina uno con la mano derecha? ¿O es porque justo fue esa mano? Mira, no lo sé. Es lo primero que tengo que decir respecto al tema. No lo sé. Ya, ahora podría suponer algo, pero lo voy a dejar anotado para preguntarlo, ¿ya? Que es Ya. que antiguo, esto es antiguo, ¿ya? Ojo, eso es antiguo. Recordemos que lo que es iglesia viene de muy antiguo. Antiguo no era muy normal que una persona fuera zurda. Zurda. Ah, ya. ¿Ya? Ya. No era muy normal. Por ende, se le imponía que como el normal, que no, está mal ocupada la palabra normal o anormal, que lo tradicional era que fuera con la Claro. derecha, Sí. la gente hiciera todo con la derecha. ¿Ya? Ah, ya. Pero Que antes se veía mal, pues, hasta... O sea, por lo menos como mi hermano mayor era como cuando tú eras zurdo en esos años, era como que era pecado poco menos. es que así, pues, hoy día ya es un tema más normal. Pues. Sí, pues, más normal. Ah, ya puedo cachar más o menos. Ser zurdo está de Otros moda. de... ¿Ah? Ser zurdo está de moda. Ah, claro. Ahora más que nunca. Pero, no, lo otro, es que te quería pedir un favor, que estaba justo anotando lo que decía de Lucas de cultivar nuestra interioridad, ¿la puedes poner un poquito? ahora si quieren yo les puedo mandar esto después, yo no tengo problema. Ahí está. Ah, no, esa no era. ¿Ya? Ahí está. No. Ya, genial, porque yo no lo anoté, porfa. Ya, sí, yo lo mando. No hay problema. Ahora, mientras la Nati anota, pasando a la liturgia eucarística, un dato, también así como lo que acabamos de aprender de la señal, para que no les vuelva a pasar, en la misa, cuando rezamos el Padre Nuestro, en la misa, Padre Nuestro en la misa, no se reza el amén. Yo sé que toda la gente lo reza, porque se escucha coro, que todos dicen amén. ¿Ya? Pero yo espero que cuando los vea en misa, no sean ustedes los que recen amén. ¿Ya? Porque no se reza. ¿Ya? Aunque toda la gente lo rece, no se reza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se reza el momento del Padre Nuestro, el Padre sacerdote, hace una extensión del Padre Nuestro.
¿Ya? Por eso el Padre después dice, no sé, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y el Y todos Padre, decimos amén. todos decimos amén, obvio, pero a uno también le pasa, ¿ya? Pero lo que pasa ahí es que el Padre extiende el Padre Nuestro, porque si uno pone atención a lo que el Padre dice, líbranos del mal, y el curita sigue, líbranos de todos los males, Señor, y continúa con una oración. Y el curita es el que hace el amén después. ¿Ya? Ya. Para que lo sepan. Y así como dato importante, no se reza el amén en el Padre Nuestro. De la misa. De la misa. Sí, porque si uno lo está rezando en una oración, es como raro. Sería como raro. Ya, liturgia eucarística. La preparación de los dones, que es cuando les llevan las cositas al Padre, al altar, por así decirlo. La plegaria eucarística, que es cuando el Padre dice, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y después viene el rito de la comunión. ¿Alguien más, aparte de la Natalia, tiene alguna Biblia a mano? Solo yo. No, yo no. No. Javiera, ¿estás desde un computador o estás desde el celular? De computador. ¿Puedes buscar una que es más rápido? Nati, ¿puedes buscar la primera? Busco la primera. Sí. Y la Javi la segunda. Ya. Y la puedes leer, por favor. Éxodo 16. Éxodo 16. Éxodo 16. De 2, 3. Maná y codornices. ¿Sí? Si mal no me equivoco. Sí, pero es de Éxodo 16, el versículo 2 y 3, y después te saltáis del día al 15. Ya, espérame. De 2 a 3. De 2 a 3. Y después me salto del día al 15. Sí. Espérame, deja buscar. Y la otra empieza cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, ¿cierto? Sí, Mateo 14. Sí. Sí, Ya. cualquiera de las dos. No sé quién de las dos estaba lista. La Javi que empiece. Ya, Ya. Javi. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despide a la multitud para que dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eso dice. Acuérdense que como es en el caso de la Javi, que lee Mateo, que es un evangelista, termina siempre en palabra del Señor. Siempre. Palabra del Señor. Porque es del Nuevo Testamento. Y es evangelio. Nati. Ya. Maná y codornices. La comunidad de los israelitas comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto diciéndole,
Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Pero ustedes nos han traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente. Mientras Aarón le estaba hablando, todos los israelitas miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor aparecía en la nube. El Señor habló así a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, por la tarde comerán carne y que por la mañana se hartarán de pan. Y así conocerán que yo soy el Señor su Dios. Por toda la tarde, en efecto, cayeron tantas codornices que cubrieron el campamento, y la mañana había en torno a él una capa de rocío. Cuando se evaporó el rocío, observaron sobre la superficie del desierto una cosa pequeña granulada fina, parecida a la escarcha. Al verlo, se dijeron unos a otros: Manjú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento. Pregunta: ¿qué tienen en común ambas lecturas? Considerando que una es de antes de Cristo y otra es después de Cristo. ¿Que tienen que ver con la comida? ¿O no? Ya, muy bien. Muy bien. Tienen que ver con la comida. Pero hay algo que lo hace. ¿Qué pasa con la comida? ¿Se multiplicaba la comida? Escuché dos voces. A ver, espérame, Nirvana. Que en las dos como que escasea la comida y después como que se multiplica. ¿Ya? ¿Bien? Dije lo mismo. Ah, ya. Lo mismo. Ya, entonces tenemos que ambas lecturas escasea la comida, habla de comida y después se multiplica. Le falta algo. Solo una cosa que agregar. Y que los dibujos tienen la respuesta. No veo bien. ¿Que Dios es quien la multiplica? Ahí está, muy bien. Dios alimenta a su pueblo. Y así como lo alimenta espiritualmente con su palabra, la alimenta con gestos concretos. ¿Ya? Por ejemplo, con la Eucaristía. ¿Ya? No podemos solo quedarnos con la catequesis de las lecturas, sino que además Dios nos dice: yo les doy de comer. Le alimento espiritualmente el cuerpo y le alimento, le alimento el alma y también le alimento el cuerpo. Y es lo que yo les decía, aquí vemos un gesto concreto en las lecturas que justifican, por ejemplo, en la comunión, que justifican por qué comulgamos, por qué vivimos la misa de esa manera. Y lo que yo decía al principio, ¿se acuerdan cuando yo les dije que cuando amamos mostramos muchos signos, que regalamos una flor, un globito de I love you y todas esas cosas? Bueno, el Señor con nosotros igual. Nos entrega signos, su palabra, y ahora nos entrega alimento. Que en este caso, ¿cómo nos alimentamos del Señor? Con la palabra y cuando comulgamos. Gracias a las niñas que nos ayudaron con... Tenemos otra lectura, pero esa la vamos a dejar. Esa la vamos a pasar. Ahora, aquí hay una imagen bien real, o sea, no bien real, bien descriptiva de lo que podemos vivir en la misa. ¿Por qué? Porque, yo lo decía en algún momento, nos cuesta un poco comprender la Eucaristía, porque nuestra cultura está acostumbrada a ver, ¿ya? A ver, yo creo en lo que veo. Por ejemplo, lleva una mentalidad que puede medir y comprobar
o creer solo en lo que yo veo, o en lo que hoy día está muy de moda, solo en lo que se puede comprobar científicamente. Quizá ahí hoy día nos encontramos con un poco ahí de carencia en el lenguaje simbólico, porque aunque el Señor nos demuestre todo, nos dé mil caminos, parece que ¿sí? ¿Seguimos o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchas. Es que me salió un mensaje que decía se ha cerrado Sí. tu sesión. Sí, Bueno, lo que les decía era que, y lo hemos dicho otras veces, que el Señor nos muestra 1000 caminos, pero como nosotros no nos muestra el camino que nosotros queremos, no creemos. Y es la invitación también que tenemos que tener a tener una carencia de creer en lo que no siempre vemos. Por ejemplo, cuando en la consagración el Señor se hace realmente presente a través de ese momento, por eso no tenemos que arrodillar. Incluso en el misal dice, que el misal es el libreto que leen los padres, deben todos arrodillarse. No dice solo los que quieran, solo los que puedan, todos. Uno entiende que un viejito, un adulto mayor, alguien que se quebró una pata, no se va a poder arrodillar, pues uno solo la entiende. Pero en estricto rigor, si nosotros creemos que eso es real, deberíamos ponernos de rodillas porque es la presencia real de Cristo en medio nuestro. Se nos pide que tengamos una mentalidad sacramental en el sentido de la palabra, y dice aquí, se hace presente en la historia tanto por ideas claramente definidas como por signos, por hechos, por acontecimientos, a través de los cuales intuimos y descubrimos su misterio y palmamos su presencia. Y para finalizar, solo decir que debemos quedarnos con los símbolos que el Señor nos entrega, que son algunos visibles, otros no tanto, y recordar las palabras que Jesús dijo en la última cena, que hay una clave importante. El mismo es el que se entrega como alimento y su presencia real se esconde bajo las especies de pan y vino, cuerpo y sangre respectivamente. Y tenemos acá... Por no dar tiempo no vamos a buscar esas citas bíblicas. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, Las que quieran. nos puede, o sea, mandarlo. Ese es como un PowerPoint, no sé cómo se dice, no sé qué es. ¿Sí? ¿Una PPT? ¿Sí? ¿Lo puedes enviar? Sí, no hay problema. Y lo otro quiero anotar cómo era. Se las puedo mandar en la misma PPT. La edito y se las mando. Ya. ¿Ya? Para tener la oración exacta también. Ya. ¿Dudas, consultas? ¿Pero también vas a enviar el cómo era persinarse? Sí. Ya. Ya, yo tengo algunas cosas que decir, con esto terminamos, que ya llevamos mucho rato. La próxima semana vamos a tener misa con todos los grupos de confirmación, ¿ya? Así que deberíamos conectarnos todos a la misa después de confirmación, ¿ya? Eso es lo primero. Yo les mando el link para los que no tienen cómo entrar a Facebook, les mando el link para que la puedan ver. Pero, como va a ser una misa de todos los grupos de confirmación, vamos a distribuir las cosas de la misa, por así decirlo, por grupo. A algunos les toca guiar, a otros les toca leer una lectura, a otros les toca hacer las peticiones, hay grupos encargados del coro, y a nosotros nos toca leer la segunda lectura. Como yo suelo hacerlo habitualmente, voy a
dejar el cupo de nuestro grupo libre para que alguno de ustedes ese día se pueda conectar a través de la transmisión interna, que es por Zoom, para leer la segunda lectura en la misa. Yo después por interno, él o la voluntaria que se quiera ofrecer, conversamos y yo le doy indicaciones de cómo se hace. ¿Por qué vamos a hacer esta misa? Porque es la misa de prueba, porque a contar del próximo mes, cada grupo de confirmación se va a hacer cargo de una misa completa. Por ende, un grupo de confirmación va a tener que leer las 3 lecturas, leer las peticiones y todo, ¿ya? No sé cuándo nos va a tocar a nosotros, pero nos debería tocar antes de diciembre, ¿ya? Porque son como 5 grupos de confirmación, 6 con nosotros, un mes le debería tocar a cada grupo. ¿Ya? Voluntariamente, ¿alguien se ofrece para leer la próxima semana en la misa de las 8? Yo creo que debería elegir tú a la persona porque nadie se va No, porque no las puedo... a obligar. O sea, podría elegirla, pero prefiero que ustedes se... Motivo. Solo si les sirve, no se ocupa la cámara, solo el audio. Ya, es sin cámara. La misa, porque ustedes no ven a nadie cuando leen. Los que han visto la misa online aquí de la parroquia, solo es audio, no es cámara, por ese caso. Por ende, nadie más va a saber que son ustedes. Se pegó, parece. No te escuchas. Aló. Te quedaste pegado. Fuiste, no se escucha nada. Me pegué. Ahí sí. Sí, te pegaste. Sí. Ya todo de nuevo porque no se escuchaba nada. Que nadie va a saber que son ustedes, por si a alguien le da vergüenza que la vean, nadie los va a ver porque es con cámara apagada y tampoco va a salir el nombre de ustedes ahí. ¿Ya? Si nadie se ofrece, yo en la semana me encargo de escribirle e informarle cómo tienen que hacerlo. Pero si nadie se ofrece, la vas a elegir tú la persona, pues. ¿Sí? Yo creo que es mejor así. Sí, igual encuentro que es mejor. Sí. Ya, ojo que cuando nos toque la misa por completo, también tenemos que hacerlo. Ya. ¿Ya? Ya. Si José, el único caballero conectado. Si no hay dudas, nada más que decir el día de hoy. Que tengan un buen sábado, cuídense mucho. Igual tú. Y estén atentos a las redes sociales de la parroquia porque se vienen informaciones importantes. Bueno. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen descanso. Chao.